Saludos a todos. Hoy es el 29 de abril, viernes 29 de abril del 2022. Mi nombre es Denis Small, del movimiento La Rochista, y este es el informe semanal. Y es muy posible que se recuerde esta semana, y en particular la reunión que se realizó de representantes de los secretarios de defensa de 40 países del planeta que se reunieron en esta semana en la base aérea de Ramstein en Alemania, territorio estadounidense en Alemania. Que se recuerde esta reunión como uno de los hitos, uno de los momentos decisivos de la historia actual, del momento estratégico actual, porque en esta reunión se sentaron las bases para una ampliación y una organización para reemplazar a la OTAN, que sería la OTAN, pero más que la OTAN, para llevar adelante no solamente la guerra actual que la OTAN ya está librando en contra de Rusia, sino para las batallas futuras que también se vienen. Se estableció un mecanismo especial con esta reunión de los 40 ministros de defensa, actuando como presidente, quien convocó la reunión a Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, también a veces conocido como el secretario de la Raytheon, que es la compañía con la que tiene relaciones estrechas. Pero se van a reunir mensualmente. Esto es una nueva organización, una nueva institución. Y el tono lo estableció Austin en lo que dijo, no solamente repitió, sino profundizó en sus declaraciones anteriores de que la idea de la guerra en Ucrania, que es en contra de Rusia con la intención de debilitar a Rusia. La intención es debilitar a Rusia. Y que, dijo Austin, tenemos que ganar las peleas de hoy y las luchas que vienen. Para eso presionó a todos los presentes a que aumentaran los envíos de armas y otros elementos de material bélico a Ucrania para tratar de debilitar y destruir a Rusia. Y en efecto, el resultado de la reunión fue exactamente eso. Se hicieron compromisos muy importantes. Quizás de los más significativos, bueno, es lo que los propios Estados Unidos hizo, que Biden anunció al otro día que estaba solicitando 33,000 millones de dólares solamente para los próximos 5 meses, la mayor parte de eso para armas que se enviarían a Ucrania, también para otros tipos de apoyo, es decir, se está manteniendo toda la economía y el gobierno ucraniano desde fuera. Ucrania no es un país soberano de ninguna manera, está funcionando, de hecho, especialmente después de esta reunión, como un país apéndice o miembro de la OTAN. Ahora, además de lo que Estados Unidos está haciendo, Canadá anunció que van a enviar armas pesadas de aquí en adelante, pero quizás lo más significativo de todo es el hecho de que Alemania, el gobierno de Alemania claudicó y decidió que sí van a enviar armas pesadas a Ucrania. Ahora, el comentario de Helga Seplarus sobre eso fue en una discusión que tuvo con la Radio Internacional de China, cuando la entrevistaron, dijo con mucha ira que esto es la pérdida absoluta de soberanía de Alemania. Esto es intolerable, incomprensible. Nos hemos sumado a una guerra, dijo nosotros como alemana lo decía, a una guerra que puede llegar a ser una confrontación nuclear y que Alemania simplemente se ha puesto en la mira y que aquí se está estableciendo, regresando a una situación donde los británicos y sus aliados en Washington han logrado meter una cuña total entre Alemania y Rusia, que cuando esa división llega a sus extremos internacionalmente, como se ha visto en la historia del siglo XX, pueden ocurrir cosas absolutamente nefastas.
Se establece además, como resultado de esta reunión, un centro en Stuttgart, en Alemania, que es el Centro de Control Europeo para Ucrania, es decir, es una nueva institución. Y en la base militar de Ramstein, esto se ha fortalecido dramáticamente. Están recibiendo vuelos no diarios de Estados Unidos, sino ya a estas alturas 7 u 8 vuelos diarios con armas para Ucrania. También tienen establecido en la base de Ramstein un hospital de guerra, es decir, un hospital capaz de atender a 4.400 personas. Tiene 4.400 camas en una base militar en Alemania, capaz de atender a soldados víctimas de trauma y, bueno, las cosas que ocurren en la guerra. Entonces, esto realmente ha iniciado una nueva fase de lo que ya ha estado ocurriendo. La OTAN está librando una guerra en contra de Rusia. Vamos a ver algunos detalles adicionales de eso, pero ya hay ataques dentro de Rusia usando armamentos del occidente, de Estados Unidos, especialmente del Reino Unido, que son los más agresivos en esto, los nuevos drones y cosas por el estilo. Hay ataques dentro de territorio ruso usando armas estadounidenses en esta situación. Y es muy importante y uno se tiene que preguntar, y hay que preguntarle a la gente que si entienden las consecuencias de que OTAN esté librando una guerra en contra de Rusia. Ahora, hay dos acontecimientos simultáneos o casi simultáneos con esta reunión en la base de Ramstein que quiero mencionar. Primero, son declaraciones hechas al otro día, el 27 de abril, pero en realidad en términos causales son previos porque es la línea británica. Y es esa línea británica la que dominó en la situación de Ramstein. Hay varios comentaristas internacionales que reconocen, y es cierto que los que llevan la batuta en esto y los que son particularmente agresivos en contra de Rusia y los que dicen que hay que lanzar ataques en contra de Rusia son los británicos y son los que enviaron armas todavía más avanzadas que Estados Unidos, armas antiaéreas, que solamente puede significar que van a tratar de atacar aviones rusos. Ahora, pero hay una declaración que hizo, un discurso que dio la canciller del Reino Unido, Liz Truss, T-R-U-S-S, el 27 de abril, en un banquete de Pascua de la City de Londres, donde habló, y el título de su discurso es El regreso de la geopolítica. Y les voy a leer 2 o 3 párrafos, porque si no le leo las citas exactas, no me creerían si se los resumiera nada más en mis propias palabras. Dijo lo siguiente: la organización de la ONU y el G20 han fracasado porque Rusia participa en esas instituciones. Ahora necesitamos una nueva orientación, una que combina la seguridad dura y la seguridad económica, una que reconoce que la geopolítica ha regresado. Y dice, la guerra en Ucrania es nuestra guerra. La victoria de Ucrania es un imperativo estratégico. Hay que aumentar el envío de armas, pero tenemos que ir más allá. Esto tiene que ser un catalizador para cambios más amplios. Tenemos que aplicar esta postura dura ante las amenazas que emergen más allá de Ucrania. ¿De qué estará hablando? Se los explica. Necesitamos una OTAN global. Esto es una cita textual. Necesitamos una OTAN global. Y luego dice, tenemos que garantizar que democracias como Taiwán sean capaces de defenderse a sí mismas. Por demasiado tiempo, muchos han sido ingenuos respecto al poder geopolítico de la economía. Ha llegado el momento de reconocerlo. El acceso a la economía global tiene que depender de que se juegue según las reglas. Ya no pueden haber pases gratuitos que se les entrega a los países.
Lo estamos demostrando con el conflicto Rusia-Ucrania. A Rusia se le quitó su base. Estamos demostrando que el acceso económico ya no es algo automático. Se tiene que ganar. Los países tienen que jugar por las reglas. Y luego termina con un ataque virulento en contra de China, claro, obvio. Al hablar de que, y esto es lo que dice textualmente, al hablar de que el auge de China es inevitable, pues al hacer eso le estamos haciendo un gran favor a China. De hecho, su auge no es inevitable. No seguirán en auge si no juegan en base a las reglas. El grupo de los 7 debe actuar como una OTAN económica, defendiendo nuestra prosperidad de manera colectiva. Si la economía de un socio es blanco de un régimen agresivo, debemos actuar para apoyarlos. Y termina diciéndoles al público, excelencias, damas y caballeros, regresó la geopolítica. Y eso es verdad, eso es lo que está diciendo, alardeando de eso la encargada de las relaciones internacionales del Imperio Británico, del Reino Unido. Ahora, lo que está ocurriendo aquí, y se ve claramente con la declaración de Truss, pero los rusos también lo han reconocido, es que los británicos y Washington están desmontando o desbaratando o, de ser necesario, poniendo dinamita para demoler las instituciones existentes, empezando con la economía. Están demoliendo el sistema económico actual porque está en bancarrota y tiene que pasar a lo que Mark Carney llamó un cambio de régimen financiero para imponer una dictadura unimundista desde arriba, al estilo de Shaq, con una economía de guerra para respaldar el saqueo necesario para mantener la burbuja especulativa. Pero de la misma manera en que Putin ha comentado que Ucrania ha sido organizada y dirigida para volverse una antirrusia, dijo, también Lavrov comentó que la cumbre democrática de las naciones democráticas que Biden está tratando de organizar, estos países afines a esta orientación, Lavrov dijo, esto es una anti-Naciones Unidas. Están estableciendo algo para reemplazar a las Naciones Unidas. Y ahora estamos viendo con la OTAN como la OTAN, no estoy diciendo que están atacando la OTAN y destruyendo la OTAN, estoy diciendo que la OTAN tiene obstáculos para ellos, como es que se requiere ciertos pasos para autorizar el artículo 5 de la OTAN para lanzar ataques económicos en contra de enemigos a nombre de la OTAN. Por lo tanto, como eso ya no es necesario, armaron esta otra agrupación, que es el grupo de Ramstein de los 40 países de los estados que están dispuestos a simplemente hacer y obedecer lo que se les diga. Ahora, Lavrov y Putin también tuvieron una reunión con Guterres de la ONU, que viajó a Moscú para hablar con ellos. Esto también fue el 26 en esos mismos días. Y lo que le dijo Lavrov a Guterres es, mira, es muy simple. La cuestión aquí es que el mundo está ante una disyuntiva muy simple. Va a haber una imposición por parte de algunos cuantos países y grupos de lo que ellos deciden y llaman un orden definido por las reglas, que ellos definen las reglas, o por lo contrario, vamos a seguir orientados por las Naciones Unidas y la Carta de las Naciones Unidas, que Lavrov describió como el documento más importante de toda la historia, que establece la igualdad entre las naciones, la soberanía nacional y demás. Dijo, es una opción así de simple. Putin, y este es el tercer acontecimiento de la semana que quiero que coloquen en sus mentes, junto con lo de Ramstein, lo que dice Truss, y ahora lo que dice Putin el 27 de abril, el mismo día en que habla Truss en Londres, Putin habla en Moscú ante el Consejo de Legisladores que se reúnen en San Petersburgo. Es una reunión anual, es un lugar donde se define la política al nivel más alto,
Y bueno, Putin dio un discurso muy largo, muy interesante, pero terminó diciendo lo siguiente. Permítanme enfatizar de nuevo, porque lo que está por decir aquí lo había dicho justo en el momento en que lanzaron la operación especial en Ucrania, la operación militar, el 24 de febrero. Y aquí lo reitera, dice, permítanme enfatizar de nuevo, si alguien pretende intervenir desde afuera para crear una amenaza estratégica a Rusia, que es inaceptable para nosotros, deben saber que nuestros ataques de represalia serán a velocidad del rayo. Tenemos las herramientas necesarias para esto, algo que nadie más pueda afirmar en este momento. No nos quedaremos en alardes. Las usaremos, las herramientas, si es necesario. Quiero que todo el mundo lo sepa. Hemos tomado todas las decisiones al respecto. Ahora, esto es exactamente lo que había dicho un par de meses antes, de que si se siente amenazada estratégicamente Rusia, van a tener que responder. Y si ven nada más la cronología real de lo que ha ocurrido, no la que trasciende en los medios, la real, empezando hace 30 años, cuando, contrario a las promesas de la OTAN se extiende 1.000 kilómetros en la dirección de Rusia, a las puras fronteras de Rusia, ponen armas defensivas y ofensivas en la frontera de Rusia que pueden llegar a Moscú en 5 minutos. Hacen un golpe de Estado neonazi en el 2014 en Ucrania. Ese Estado neonazi elimina el idioma ruso en el país y lanzan ataques en contra de la región oriental, donde la mayoría es de habla rusa, y tienen en cuestión de unos años 14,000 muertos. Están por lanzar una nueva ofensiva en el mismo mes de marzo, cosa que Rusia previene con el ataque que lanzan ellos de manera preventiva. Si vemos la cronología real, vemos ahora que eso sigue escalando y los británicos están usando cada paso que toman los rusos para justificar escalar en la dirección de una confrontación termonuclear. Y esto es muy real. Ese es el peligro verdadero. Ucrania está funcionando dentro de la OTAN. No es un miembro oficial sellado con puño y letra, pero está funcionando dentro de la OTAN. Todas las armas son de la OTAN. Le están mandando el equipo de la OTAN diferente al equipo de ellos. Están entrenando a la gente. Hay mercenarios internacionales en Ucrania. Hay asesores militares también. Y así por el estilo. Y para colmo de males, y como si eso no fuera suficiente, un dato interesante que casi no se ha tomado nota de esto a nivel internacional, pero a mi parecer es de gran importancia estratégica, es que cuando viajaron Austin y Blinken a Ucrania para reunirse con Zelensky, inmediatamente antes de la reunión de Ramstein, la persona que los acompañó fue ni más ni menos que Victoria Nuland, subsecretaria de Estado y la encargada del caso Ucrania por 8 años. Ella fue la persona encargada en el lugar de los hechos en Ucrania en el 2014, quien orquestó todo lo de Maidán, como ella misma dijo, con $5,000 millones que utilizaron. No solamente fue Nuland en esa visita, sino al regresar de la visita a Ucrania, anunció Blinken que se había nombrado un nuevo embajador, una nueva embajadora de Estados Unidos a Ucrania. Se iba a volver a abrir la embajada y que el nombre de esa embajadora es Bridget Brink. Bueno, adivinen las conexiones políticas de Brink. Ella fue la segunda de a bordo de Victoria Nuland en el Departamento de Estado cuando Victoria Nuland era la subsecretaria para los asuntos europeos, es decir, encargada del caso de Ucrania. Brink simplemente es otra Victoria Nuland que han colocado en Ucrania para dirigir lo que pasa ahí. Es la virrey o la virreina en este momento. Y esto tiene gran significado, en cierto sentido, cierra el círculo del control absoluto que se tiene por parte de los intereses angloamericanos en esa situación. Ahora,
para que tengan una idea de cómo esto se está viendo en algunos sectores, quiero mencionar el caso de un abogado constitucionalista norteamericano, se llama Bruce Fein. Bruce Fein es muy conocido, abogado constitucionalista, etcétera, etcétera, especialista. Había sido el no el viceprocurador, el asistente al viceprocurador, el tercer nivel de Procurador General de la República bajo Ronald Reagan. Es decir, el tercer nivel, que es bastante alto, de Ronald Reagan. El tipo se ha opuesto a todas las guerras, pidió que se hicieran un impeachment en contra de Bush, en contra de Obama. El tipo piensa que lo que está pasando no está nada bien. Pues él representa todo un sector en Estados Unidos y lo que él está diciendo en este momento es que según todas las de la ley y la Constitución de Estados Unidos y la ley internacional, también es experto en derecho internacional, en este momento Rusia tendría la justificación absoluta en considerar a Estados Unidos como un estado co-beligerante junto con Ucrania. Es decir, y esto está en la Constitución de Estados Unidos, cuando otro país o un país ayuda militarmente a una fuerza beligerante, eso se llama co-beligerante. Entonces, lo que dice Fein, y me parece muy apropiado, es que esto corre por cuenta del Congreso y la población de Estados Unidos, que nosotros, los norteamericanos, tenemos que tomar cartas en el asunto a través del Congreso o como se tenga que hacer, porque la responsabilidad de declarar una guerra, y de hecho, dice Fein, Estados Unidos le ha declarado la guerra a Rusia con lo que está pasando en Ucrania. Eso es una potestad nada más del Congreso. Eso, el presidente no puede declarar la guerra, el secretario de Estado menos, solamente el Congreso de Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos, por constitución tiene el derecho de hacer eso. Entonces, además de todos los otros peligros económicos de guerra militar y demás, tenemos una crisis constitucional en Estados Unidos por lo que está pasando. Entonces, tengan en cuenta de nuevo esta tríada que les mencioné de acontecimientos. La reunión de Ramstein, la declaratoria de Truss del Reino Unido, que está dando las órdenes, y luego la declaración de Putin, que dice, ojo, vamos a responder a velocidad de rayo si siguen con esto. Ahora, otro elemento muy importante esta semana, pero que es producto de esta tríada que les acabo de mencionar, es que Rusia decidió, tal y como habían dicho que harían, que cualquier país que no paga por su gas natural en rublos no va a recibir gas natural. No es que le cortaron el suministro a Polonia y a Bulgaria. Lo que pasa es que Polonia y Bulgaria no pagaron. No pagaron en rublos, que es la manera en que los rusos insistieron que se tenía que pagar, porque los pagos en dólares, como se ha demostrado, no es algo seguro, no es una moneda segura internacional a estas alturas, por la manera en que les robaron los 300.000 millones de dólares. Otros países, 4 países europeos, sí han hecho los acuerdos y están pagando en rublos. No es muy complicado, se abren 2 cuentas en el banco Gazprom, uno en dólares o euros, otra cuenta de la misma compañía compradora en rublos, y luego se deposita en dólares, se le pide a Gazprom, el banco, que haga el cambio a rublos, se deposita en la otra cuenta y con esa cuenta se le paga a Gazprom para las exportaciones de gas. Pero Polonia y Bulgaria no quisieron hacer eso, entonces no están recibiendo gas. Fue una situación donde Rusia, a mi parecer, tenía que actuar, porque si no esto iba a quedar en puros alardes, como decía Putin. Pero va en serio, ellos no están jugando, no van a permitir que esto avance de esta manera. Y me parece extremadamente importante que este flanco económico se esté tomando en consideración, no adecuadamente, no de la manera que lo haría LaRouche. Pero el hecho es que si vemos nada más el teatro de guerra militar como tal y de inteligencia, la OTAN y los británicos y Washington, todo ya está en piloto automático. Cualquier cosa que haga Rusia por defenderse
en ese sector está incorporado en el esquema o la geometría estratégica provocadora de los británicos y la OTAN, y lo utilizan para escalar como lo están haciendo. Sin embargo, el flanco débil, muy débil y vulnerable de este sector beligerante angloamericano es la economía, es el sistema económico. Entonces, esto sí es el lado por donde se puede contraatacar y crear situaciones de hecho que van a debilitar mucho los que están tratando de lanzar la guerra final en contra de Rusia. Ahora, Rusia esta semana tuvo 2 o 3 incidentes, o no incidentes, sino actividades en este sentido. Los bancos centrales de Rusia y de India se reunieron para hablar del tema de comercio sin dólares, comercios con rupias y con rublos. Se avanzó en el tema, pero no se ha adoptado todavía. Va a requerir más discusión. Manturov, el ministro de Industria de Rusia, en una reunión, creo que fue de la OCSE, habló en detalle de la importancia de establecer estos nuevos mecanismos. El viceministro de Relaciones Exteriores, Pankin, habló de que se requiere un nuevo orden económico internacional porque el actual es injusto para los países del sur en particular. Y hay una discusión muy interesante que está surgiendo en particular en la India y con la India sobre estos temas y gira en torno al asunto de los alimentos. Porque como habíamos comentado la semana pasada, India dice y se propone como un exportador de alimentos para el mundo para suplir lo que no está produciendo Ucrania, no se puede exportar de Rusia por las sanciones y requieren simplemente fertilizantes, cosa que ya están recibiendo en grandes cantidades de Rusia, y cambios en la situación de la Organización Mundial del Comercio para facilitar que esas exportaciones puedan ocurrir. Y están diciendo, podemos darle de comer al planeta entero si es que nos permiten hacer eso. Un exministro de Comercio de la India, de apellido Shukla, escribió un artículo en el periódico indio The Citizen, El Ciudadano, donde dice lo siguiente, que India tiene que trabajar y tiene que moverse en una coalición de países que quieren producir alimentos y para reformar la OMC. Y Shukla dice lo siguiente, Rusia y China no se opondrán a esta movida. Rusia ha desafiado hábilmente el orden global de la supremacía del dólar estadounidense. China está respaldando a Rusia hasta más no dar. Un llamado desde el sur para revisar y reconsiderar las actuales limitaciones que impone la OMC, que esencialmente están hechas a la medida para los requerimientos de Estados Unidos y la Unión Europea y sus gigantes de los agronegocios, podría, con toda seguridad, evocar una respuesta positiva de ambas potencias. Repito, un llamado desde el sur podría evocar una respuesta positiva de ambas potencias, es decir, China y Rusia. Y termina diciendo Shukla, para la India y sus actuales gobernantes, debería ser una buena oportunidad para restaurar el tradicional papel de prominencia de la India entre las naciones del sur. Será una situación beneficiosa para Rusia, China e India. Es decir, sería una situación, dice, donde todos ganan. Y pregunta, ¿cómo se puede lograr eso? Entonces, bueno, esto nos debe recordar la propuesta de LaRouche, del triángulo estratégico también de Primakov, de Rusia, India, China, y lo que LaRouche siempre ha propuesto a las 4 potencias para lograr un cambio dramático en toda la situación internacional en su economía. Muy interesante que Cafiero de Argentina haya estado en Argentina en estos días, en India en estos días, hablando de este tema de la producción de alimentos y lo que se puede hacer al respecto. Hasta Bolsonaro está pidiéndole a la Organización Mundial de Comercio permiso para que recibir los fertilizantes rusos que ya están en la alta mar. Hay 27 barcos aparentemente para que Brasil pueda producir alimentos también porque hacen falta en el mundo. Ahora,
es muy interesante porque si uno ve esto a ojo de pájaro, hay una batalla mundial entre, por un lado, las fuerzas que quieren producir alimentos para que la gente no se muera de hambre, y por otro lado, la gente está diciendo no, que mejor se mueran. Y podríamos trazar una línea divisoria muy interesante. Y de hecho, el Instituto Schiller ha sacado una declaración esta semana sobre esa cuestión de la parte de los alimentos. Es muy importante impulsar eso. Y para terminar, para reiterar, que es urgente, aquí hay dos flancos en los que nos podemos mover y en que nos estamos moviendo con el Instituto Schiller. El propósito de esta evaluación estratégica no es comentar todas las dificultades. Es más, si nos quedamos en la evaluación del cuadro actual, especialmente nomás tomando en cuenta la parte militar, pues como que hay una situación de perder, porque por ese flanco no hay muchas vulnerabilidades de estos centros imperiales, pero por el lado económico sí. Y eso es lo que tenemos que mover y mover muy duro y muy activamente en la población, en los partidos, en los gremios, los sindicatos, en los gobiernos, aún los gobiernos donde uno menos lo esperaba, porque el mundo se está colapsando. Y de ahí reitero la importancia de la propuesta del Instituto Schiller sobre la nueva arquitectura económica y de seguridad internacional que hay que circular y difundir. Y la petición, la declaración a la que todavía urge conseguir más y más y más citas, firmas, sobre sobre esa petición, este llamado del Instituto Schiller a esa nueva arquitectura económica y de seguridad a nivel internacional. Ese es un flanco fundamental, tenemos que movernos en ese lado. El segundo flanco, y lo voy a dejar para la discusión, bueno, en realidad quiero mencionar también un tercer flanco, pero el segundo flanco es el movimiento de jóvenes a nivel internacional. Y en ese sentido, no mañana, sino el sábado que sigue, 7 de mayo, Helga Sepp-Larouche va a realizar un diálogo internacional con jóvenes en todo el planeta sobre el tema de esta reorganización internacional que se requiere. Y por último, nada más para mencionarlo, y lo podemos profundizar en la parte de la discusión, la campaña senatorial de Diane Sawyer en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, es extremadamente importante. Como candidata larouchista independiente está teniendo un impacto muy grande, no obstante todos los obstáculos, pero estamos consiguiendo las firmas necesarias, a pesar de que se requieren muchísimas, las vamos a obtener para que ella quede en la boleta electoral como alternativa a la locura de Wall Street. Y ahí lo dejo para la parte de la evaluación estratégica internacional y lo demás queda para la parte de la discusión.